¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este canal en el que seguimos compartiendo el Espíritu Santo desde el mapa del himno Venid Creator. Venid, Creador Espíritu. Ven, Espíritu Creador. Continuamos con la segunda estrofa del himno, que dice así: Te llamas el Paráclito, el don del Dios Altísimo, fuente viva, amor, fuego y espiritual ungüento. De la cuestión de la llamada y de las acciones más importantes del Espíritu Santo en nuestras almas, el himno continúa llevándonos ahora a, de alguna manera, lo que dará nombre al Espíritu Santo. Es decir, lo que va a dar al Espíritu Santo una impronta, de alguna manera, en sus acciones materiales, en sus acciones concretas, sus acciones en la vida de los hombres, en la vida de fe del creyente, en la revelación. Encontramos y le ponemos nombre al Espíritu Santo. Y es curioso que el Espíritu Santo, siendo Dios y siendo Dios trascendente, del cual no podemos nosotros agotar premisas de manera absoluta o de manera que lo limitemos o lo encasillemos, porque uno de los atributos de Dios es que Dios es inmenso, es decir, es grande, supera, trasciende toda barrera, todo límite, todo entendimiento, todo lo que en el hombre que es finito, y toda acción de hombre que es finito, no puede encerrar a Dios. Entonces, el himno nos va llevando también por esa maravillosa dinámica de que le pongo el nombre de la experiencia que de él he tenido, que de él he encontrado. Claro, aquí se abre una gran dificultad, puesto que nuestras experiencias pueden ser error o pueden ser veraces, pueden ser un error, no solamente un error culpable, un error en el que caemos por desconocimiento y demás, pero puede ser también un error consciente. Inclusive podemos obstinadamente permanecer en ese error, y todo eso como consecuencia del pecado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces pasamos al contenido de la estrofa. Te llamas el Paráclito. En uno de los videos ya yo manifestaba la fuerte impresión que esto ha causado en mí de que el Espíritu Santo es Paráclito, y de cómo en mi vida yo he experimentado al Espíritu Santo como el Paráclito. Y wow, es una maravilla saberse asistido por la vitalidad y la fuerza del abogado que Dios, en la persona de Jesús, nos da. El Padre, ante la oración de Jesús, derramará sobre nosotros un Paráclito, un abogado. Jesús dice, y esto es de un contenido bíblico muy fuerte, porque de hecho es en el contexto de la muerte de Jesús, Jesús hace promesas puntuales. Y una de esas promesas es que Él no nos dejaría solos, sino que Él rogaría al Padre para que el Padre enviara a nosotros un defensor. Ciertamente Jesús es defensor nuestro, abogado nuestro, intercesor nuestro, mediador nuestro, pero en la Trinidad no hay exclusión. La obra de Cristo, la obra del Padre, no es ajena a la obra del Espíritu Santo. Claramente esto es una distinción que hacemos nosotros en nuestra forma de hablar, pero que no de alguna manera no suscribe a las tres personas de la Trinidad. Creo que era San Basilio Magno que decía que en la Trinidad, a la Trinidad las obras le eran comunes, es decir, participaban las tres personas divinas, la Trinidad, todas sus obras son comunes
a cada uno. Claramente, hablamos de esa distinción, en la palabra se nos da esa distinción y es también eso expresión de verdad. Entonces, te llamas el Paráclito, el abogado, el defensor. Aquí hay que centrarnos en que el Espíritu Santo conoce de nosotros más que lo que nosotros podemos conocer de nosotros mismos. A un hombre le es muy difícil conocerse a cabalidad y a profundidad. Aún desde la mayor honestidad que él tenga, le es difícil conocerse a profundidad. Agotar conocimiento de sí le es difícil. Le es difícil porque él no puede pausar su vida para viajar al pasado y conocer de él todo lo anterior para entonces proyectarse al futuro, sino que esas cosas, eso se hace en la misma experiencia vital. Yo en mi presente puedo indagar mi pasado, pero mientras tanto mi presente, mi continua existencia se va desarrollando. Es decir, yo no pongo en pausa para ir detrás y luego volver hacia adelante. No, todo es de continuo. Entonces ahí hay una gran dificultad de conocernos plenamente. Y partiendo de esta dificultad de que se nos hace complicado, incluso complicadísimo conocernos, más no imposible, y no por ello deberíamos dejar de lado esa necesidad de conocernos, puesto que de ella depende en gran medida nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento personal, y de ello depende en gran manera, en ello entra en juego toda nuestra vida, en el conocimiento que podamos tener de nosotros. Entonces, aquí se entra esta formulación bíblica y que Liz nos recoge de manera que para mí es maravilloso. Te llamas el Paráclito. Yo no sé mucho del derecho, de hecho tengo un libro sobre fundamentos del derecho o introducción al estudio del derecho que tengo mucho entusiasmo y deseos de leer, pero no es tanto para dejar otras lecturas. Y yo asumo que de ese libro aprenderé cosas básicas sobre el derecho, sin estudiar de hecho, me interesa saber. Pero el ejercicio del abogado, el abogado que va a ejercer en favor del individuo, lo va a defender, que va a tomar la postura de abogado de otra persona, de paráclito de otra persona, debe conocer de esa persona lo que va a defender, es decir, debe conocer a esa persona, o esa persona debe confiarse a él y expresarle, diría yo, ya falso, ya verdadero, todo, para que este abogado entonces tome la postura de una defensa cabal, conociendo a su defendido, pueda defenderlo a cabalidad. Ciertamente en el contexto de lo humano, con lo que trato de hacer una similitud, esto sería gravemente dificultoso, gravemente reprochable, puesto que un abogado defiende a su defendido, valga la redundancia, aún, y esto es serio, en detrimento de la verdad. Su función sería defender a su defendido, aún en contra de la verdad. Porque creo que ningún abogado cabal, y vuelvo al punto, no sé mucho del derecho, pero asumo que esto es cuestión de lógica, debe defender, su función es defender, su función es abogar por. Entonces, aún desde una postura errada, desde una necesidad de que, bueno, esto no debería ser, asume el riesgo de defenderlo. Y ya en la película de San Agustín se veía este hecho. San Agustín estudia retórica y en la película de San Agustín, cuando él va a estudiar con Maclovio, Maclovio le dice, tienes como tú tienes la fuerza o tú tienes la capacidad de vivir como abogado. Él dice, él lo asume en ese momento entusiasmado como, sí, lo tengo. Luego, en el caso que defiende y que él absuelve a un culpable,
de intento de homicidio, y este hombre sale libre y comete el homicidio del cual fue imputado por la buena fuerza y la buena retórica de Agustín. Luego Agustín se encuentra con su hijo y su hijo le dice: por tu culpa mi padre ha matado a mi madre. Él era culpable y tú lo defendiste y él mató a mi madre. San Agustín se pregunta entonces, que en ese tiempo y en la película está dentro todavía no se ha dado su conversión, en lo que la película recoge. Se pregunta entonces, la cuestión de la verdad se hace muy necesaria y empieza a palpitar en su corazón un anhelo por la verdad, porque entonces si este hombre era culpable y él lo absorbió haciendo uso de la retórica, aquí hay un fallo. Y es el fallo que se da comúnmente en lo humano. Luego Agustín va a donde Maclovio. Maclovio le dice: ¿te acuerdas que te había dicho que si tenías el valor de vivir como retórico, de usar este estilo de vida, de llevarlo a cabo? Y él le dice: sí, pero entonces como que en ese diálogo ambivalente de dime y te diré, él le dice: ¿tienes el valor de vivir sin la verdad? ¿Tienes el valor de vivir sin la verdad? Es ahí la cuestión, vivir sin la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo como abogado, no hay aquí un ocultar la verdad. No hay una defensa aún en detrimento de la verdad. Por eso Dios es justo en sus juicios. Dios es justo en su proceder con los hombres. Dios es justo en el ordenamiento providencial de las cosas y de las causas humanas. Aquí se hace difícil también las dificultades de nuestra experiencia, de que nuestras obras acarrean males a nuestra vida, de los cuales Dios puede mitigar, pero Dios no quita del todo. De aquí viene la necesidad de que nosotros tengamos que hacer por el pecado tantas obras contrarias a ese mal, que tengamos que soportar inclusive tantas cosas. Ya David pasaba por esto. Cuando a David es insultado y uno de sus le dice: mira, ¿qué hago con él? Y él le dice: déjalo, Dios lo ha querido así. Incluso ya a David también le toca ponerse, por el pecado que cometió con aquella mujer, le toca ponerse en manos de Dios, que puede ser misericordioso, o elegir entre ciertas calamidades que iban a pasar como consecuencia de su pecado. Claramente esto se va más de lo que ahora estoy diciendo, pues habría que analizarlas en su contexto, todas estas obras, para no tomarlo de manera simplista y querer con ello hacer ya como un agotamiento de estas ideas bíblicas que van más allá. Lo que quiero dejar y sí remarcar es que el Espíritu Santo como Paráclito no va a disfrazar la verdad, no nos va a absolver de las dificultades, de las consecuencias del pecado, de manera que quedemos nosotros en una mácula de inocencia carente de justicia. La obra defensora del Espíritu no es carente de justicia. Entonces, Dios, a través del Espíritu Santo, va a confirmar en el hombre interior unas disposiciones ante esta defensa que el Espíritu Santo va a hacer para que las cosas se den aún dentro de lo que debería ser más dificultoso para el hombre, sirvan de escarmiento y Dios se glorifique en ello. Aún castigando al pecador, Dios se glorifica. Y aún el pecador aceptando su pecado y sometiéndose a la defensa y la voluntad de Dios, ese pecado es, de alguna manera, él es liberado de ese pecado. Hay una obra aquí de Dios plenamente y hay una disposición del hombre que se pone en manos de Dios. Y no se da esto como se da en las relaciones humanas, donde todo queda mal parado, sino que el Espíritu Santo como abogado va a trabajar en todos los ámbitos vitales y la consecuencia de nuestro pecado. Claramente, el Espíritu Santo como Paráclito va a estar impidiendo que nosotros terminemos haciendo ciertas obras
claro, a esto tenemos un abogado no solamente para el caso de cuando cometemos o infringimos la ley, no para cuando lo necesitamos solamente, puesto que este abogado no es un abogado del momento de necesidad, no es un abogado por contrato, es un abogado que asistirá toda nuestra vida. Y aquí entra algo importante, es el Espíritu Santo Paráclito, es Paráclito en plenitud en los bautizados, y en los bautizados dispuestos a aceptar del Espíritu Santo la realización plena de su ser, de su vida, de su vocación de hijos de Dios. ¿Quién nos condenará? Dice la palabra, si Cristo es el que aboga por nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? Aquel que entregó a su propio Hijo a la muerte por nosotros. Entonces, es como toda esta fuerza vital. Claramente, en el contexto de lo humano, las obras pecaminosas, las acciones del hombre, la debilidad de carácter, no quedan de manera saldadas, porque Dios nos ha creado, ha dispuesto todas las cosas con un orden, la providencia ordena las cosas con suavidad, con un estilo tan propio que no las vulnera, e incluso tienen los mismos hombres y la misma naturaleza creada por Dios, todo lo creado por Dios tiene que someterse a ciertas leyes, al punto tal de que por eso es tan importante que como dice el Padre Nuestro, líbranos del mal. Y cuando nosotros decimos líbranos del mal, lo decimos llenos de esa conciencia de que Jesús nos enseña a orar, pero con este clamor que el Espíritu mismo pone en nuestros labios, en nuestro corazón, porque nosotros no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu Santo viene y nos enseña a orar conforme a Dios le agrada, conforme a Dios va a escuchar y va a responder nuestra oración. No sé si esto se ha dado a entender del todo, déjalo saber en los comentarios y ahí profundizamos, puesto que la idea del Paráclito es una idea central en la Biblia, es una idea de mucha profundidad que englobará tanto las grandes cuestiones como la salvación sin obras, la salvación con obras, la salvación solo por la fe, y todo eso entra dentro de esto, la misericordia, la justicia. Todas estas cosas se ponen en juego cuando hablamos del Espíritu Santo Paráclito. Espero haberme expresado de forma entendible. Continuamos entonces con lo del himno. El don del Dios Altísimo. Ya los padres de la iglesia hacían mucho la referencia de que el don es una donación de Dios a nosotros. El don es algo que se da sin implicación del que merece. Yo te doy un don a ti y te lo doy independientemente de ti, es decir, no es el pago por tu trabajo. Y el Espíritu Santo es el don que Dios nos da, es la prenda de salvación que Dios pone en nuestro corazón. Él es el don de ser hijos de Dios, no lo merecemos, se nos da. Dios nos da el ser hijos. Dios nos da el Espíritu Santo que clama, Abba, Padre. Dios ha puesto en nosotros una prenda de salvación, como un don, como una iniciativa suya, como una impronta de su ser, como una participación de su vida divina. No se debe a nuestras obras, no se debe a nuestro querer, no se debe a nuestra disposición, aunque tiene mucho que ver en cuanto que Dios lo quiere así, y el hombre entonces le queda corresponder con su existencia. Porque aquí es lo importante. Dios toma la iniciativa y el hombre confirma la iniciativa de Dios con su accionar, con su existencia. Porque no es esto de que Dios lo ha querido así y ya sucede. No es un determinismo. No, la providencia no actúa de esa forma. La providencia hace que el hombre se inmiscuye en la vida divina con su libertad dada por Dios, con su accionar dado por Dios. Lo que Dios empieza, el hombre lo secunda con su obrar. Entonces, al punto tal de que Pablo dice, las obras del Espíritu son, las obras de la carne son. Es decir, se da una manifestación que confirma, que avala, que da vigor
a lo que Dios ha iniciado. ¿Por qué? Porque, y claro, aún independientemente de que yo secunde o no, Dios puede salvarme a mí por una acción que me trascienda a mi ser finito, puesto que yo no puedo tampoco, no podemos creer que mis acciones son las que confirman el accionar de Dios. En cierta parte sí, pero aún así Dios puede escoger a uno y perder a otro en su libre acción, su libre opcional. Entonces, un don de Dios. El Espíritu Santo es el don de Dios Altísimo. No hay don más grande que Dios mismo. Y el Espíritu Santo, que es Dios, se nos da como el don de Dios Altísimo. ¿Qué más podemos desear? ¿Qué más podemos querer si estamos impregnados del Espíritu Santo? ¿Qué más podemos desear sino secundar estas obras para que brote y se manifieste plenamente en nosotros esta vitalidad del Espíritu Santo como el don de Dios Altísimo que viene a nosotros, que nos habita, que permanece en nosotros, que como decíamos en el himno anterior nos crea? Ven Espíritu Creador, este don Altísimo recrea, crea, restaura, renueva. Entonces continúa el himno diciendo: fuente viva, amor, fuego y espiritual ungüento. El que cree en mí, de su seno brotará un torrente, de su seno brotarán ríos de agua viva. Y esta fuente viva que es el Espíritu, yo diría, y lo digo desde mi experiencia, son esos frutos de los que Pablo habla en la carta a los Gálatas. La vida en Cristo es viva, es fuente de vida, es la fuente viva en la cual el Espíritu Santo nos pone. Y entonces, ¿cuáles son los frutos de esa fuente? Crecer hasta la estatura de Cristo, como dice Pablo, y como dice Pablo también, dar los frutos del Espíritu, andar tras los frutos del Espíritu, manifestar los frutos del Espíritu. Entonces, esto es una fuente viva para todo aquel que anda en el mundo necesitado, para todo aquel que anda en el mundo carente de. Es una fuente viva que se puede dar en la vida ordinaria y natural de los hombres, pero que desde Dios, por la irrupción del Espíritu Santo en nuestra vida, por la fe, por la disposición, por la adoración, por la entrega a Dios, por la sumisión total a su voluntad y a su querer, por la entrega total al Paráclito, nosotros vamos a manifestar una fuente viva que el mundo necesita, que es Cristo, y que se va a manifestar también en nosotros como cristianos, como otros Cristos, en la acción del Espíritu Santo, que es, como dice el himno, fuente viva. Y esto está bastante explícito en la Escritura. De su seno brotarán torrentes de agua viva. De Cristo brotó torrente de agua viva. Y esa agua esconde un gran misterio. De ahí nace la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos miembros de este cuerpo de la iglesia. Entonces ya todo eso entraría en una cuestión teológica con bastantes implicaciones prácticas, pero que no podemos ahondar ya más en este momento. Amor. Y curioso, la palabra de Dios habla de que Dios es amor. Dios es amor. El Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Disponernos a vivir en este amor, a experimentar este amor, entregarnos a este amor para disfrutarlo, para vivirlo intensamente. Es tarea de nuestra oración, que aquí sale nuevamente al punto, a nuestro encuentro, esta gran necesidad de siempre remarcarse. Esto es oración. Esto es un himno que se puede rezar y que se orará con él, se rumiará como oración. Es el conocimiento que se hace oración. ¿Por qué? Porque lo que busca es unir el corazón de Dios a nuestro corazón, que nuestros corazones se unan. Mi corazón unido al corazón de Dios, impregnado de Dios. Y eso se hace por la oración, porque es la elevación del corazón a Dios, de la mente a Dios, de la voluntad a Dios,
de los afectos del corazón a Dios, de la existencia a Dios. Y los frutos en su momento se irán viendo y se darán a conocer y serán experimentables. No solamente a nosotros, que a veces puede pasar desapercibido en nosotros la obra de Dios, sino que los hermanos dirán, wow, en fulano se está manifestando la grandeza de Dios, puesto que los carismas y las manifestaciones de Dios no la confirmamos nosotros con nuestro buen sentimiento o nuestra creencia buena o mala, válida o inválida, sino que también debe ser confirmada por la comunidad. Amor, fuego y espiritual ungüento. El fuego tiene la característica de quemar y el Espíritu Santo se aparece a los discípulos como fuego. El fuego arde, el fuego consume, el fuego es puro, el fuego llameante te sirve de ministro, dice el salmista. El fuego tiene una gran implicancia. Claro, ya en la modernidad el fuego pierde cada vez más su fuerza vital en el sentido de que lo entendían los antiguos, pero el fuego referido al Espíritu Santo y en la Edad Media, donde se creó este himno, tiene una gran fuerza. ¿Por qué? Porque el fuego es el símbolo de la luz. Celebramos la Pascua y ahora la iglesia durante esta cincuentena pascual tiene un símbolo de fuego y es el cirio pascual, que el pregón pascual dice que es como la columna de fuego que guiaba a los egipcios durante la noche al salir de Egipto y les alumbraba el camino y era símbolo de esa manifestación de Dios. En la modernidad esos son temas que en su fuerza alegórica pierden mucho porque ya como hay bombillas, como hay tantas luces, no necesitamos tanto el fuego, como hay calefacción, no necesitamos la implicancia directa del fuego. Pero imagínense una persona en una necesidad tremenda de un frío que lo consume, de esa frialdad existencial que nos consume, este fuego que nos cobija, esta calidez tan íntima, tan necesaria, tan deseable de experimentar, esta tendencia del ser cuando el frío nos agobia de necesito un calientico, necesito una temperatura cálida para yo, como para que mi cuerpo descanse. Por ahí podemos seguir indagando en la idea del fuego. ¿Por qué? Porque estos apelativos del segundo verso del himno dejan entender más de lo que nosotros podemos agotar. ¿Por qué? Porque son ideas que en la oración, inclusive en la experiencia de vida, se van ahondando. Y lo que hoy me parece de una manera, mañana me parece más profundo. Mañana tiene una implicación mayor. A raíz de tal acontecimiento tiene una fuerza mayor. Y entonces así se va ahondando, así se va haciendo cada vez más profunda, más existencial, cada vez cada vez que la pronuncio se hace más puntualizante, más capaz de crear mayor intimidad. Claro, todo esto necesita de nuestra buena disposición, necesita de nuestro esfuerzo, necesita de nuestra entrega. Y espiritual ungüento. Los profetas eran ungidos con el ungüento, eran ungidos con el óleo sagrado que los hacía de alguna manera, o de alguna manera no, los hacía pertenecientes a esa misión que Dios le había confiado. Los reyes eran ungidos para la misión que se les confiaba, los sacerdotes. Tiene una gran implicancia bíblica esto de la unción. Jesús es el ungido de Dios. El Espíritu Santo viene a nosotros como el ungüento y no viene como el ungüento material. De hecho, en el sacramento de la unción se da que seamos ungidos, pero toda experiencia del Espíritu Santo es una unción espiritual sobre nosotros. Es una unción espiritual que desciende a nuestra vida y imprime carácter. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene y nosotros nos sumergimos en Él y secundamos su acción en nosotros, se va creando un carácter nuevo, el carácter de los hijos de Dios, el carácter que en Jesús estaba, que en Jesús primaba como su ordinario, se da en nosotros.
se reproduce en nosotros. Recuerden que Jesús decía, el Espíritu que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo. Y enseñará no solamente como un conocimiento mental, sino también como una experiencia de vida. Y el Espíritu Santo entonces en su unción va a impregnar en nosotros todo eso que Dios en Jesús ha manifestado y que nosotros, como el mismo Jesús dijo, no están listos ustedes todavía para todo lo que tendría que decirle, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, les enseñará todo. Él les guiará hasta la verdad plena. Él los sumergirá a ustedes. ¿En cuál es la verdad plena? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús está la verdad plena. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos llevará hasta allá. El Espíritu Santo nos hará estar desde ahora por la fe, por la oración, por la adoración, por la entrega, por el recogimiento, sumergidos en esta realidad que Dios ha preparado, que nos ha dado, que ha dispuesto para nosotros. Entonces ese ungüento es la misma presencia del Espíritu Santo. Lo que en otro tiempo era la unción que el profeta y que los sacerdotes, con los que los sacerdotes ungían a quien iba a tomar una iniciativa de parte de Dios como cabecilla del pueblo, ahora se da a todos los cristianos en menor o mayor medida directamente por la acción del Espíritu Santo. Entonces, nuestra oración, nuestro recorrido con el Espíritu Santo siempre estará impregnado de ese ungüento espiritual, de esa unción, de esa riqueza que el Espíritu Santo va a traer a nuestra vida. Y vuelve a la parte negativa, hay que remarcarla, que no se va a quedar en nosotros de manera estática, sino que nosotros tenemos que secundarla, nosotros tenemos que disponernos para que ella se manifieste, para que ella obre conforme a lo que Dios a lo que el Espíritu Santo quiere cuando viene a nosotros. Claro, todo esto desde la libertad, desde ese trato de que Dios me pide y de que Dios quiere lo mejor para mí, de que Dios me sumerge en Él para obrar desde Él. Todo eso en la oración, en el trato con Él, en el conocimiento de la verdad, en el crecimiento del bien, en la búsqueda de la perfección, se va a dar conforme a la obra de Dios y la conformación nuestra con este querer de Dios. Recordemos que cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, por esa unción, por ese ungüento espiritual que es tu Espíritu Santo, que se quiere derramar y que se derrama sobre nosotros. Que la unción de tu Espíritu no se aparte de nosotros, que nuestras obras no aparten la unción de tu Espíritu de nosotros. Amén. Gracias por mirar este video. Les invito a suscribirse al canal. Les invito a compartirlo para que lo que aquí estamos compartiendo de cuando en vez y de día en día y así se pueda también llegar a otros. Hablen del canal, comenten en el video, ampliemos cualquier cuestión, todo con las buenas disposiciones que el Espíritu Santo ponga en nosotros. Por aquí les deseo lo mejor. Dios los acompañe.